Soy Chloe, un arquitecto. Había planeado cada pequeño detalle de mi boda, desde las flores hasta las canciones. Siempre soñé que este día fuera como una escena de un libro romántico donde el amor gana. Jack. Mi prometido estaba parado en el altar con una sonrisa nerviosa. Me equivoqué mientras caminaba hacia Jack. Su mamá Linda le susurró algo a su vecina mirándome con los ojos entrecerrados cuando me vio mirando, forzó una sonrisa y dijo que me veía hermosa pero no parecía genuina. La ceremonia continuó y cuando el pastor preguntó si Jack me aceptaría como su esposa. Hubo una pausa larga y dolorosa antes de que finalmente dijera que sí, pero sus ojos no tenían la sensación cálida que siempre había asociado con esas palabras mientras intercambiábamos anillos. Linda se levantó y tomó. Linda se acercó a mí mientras hablaba con algunos viejos amigos de la universidad. «Oh, Chloe», dijo en un tono dulce, «tu vestido es encantador, aunque un poco convencional para una boda, pero claro, siempre has sido rebelde, ¿no?» La miré forzando una sonrisa. «Bueno, creo que las bodas se tratan de celebrar amor, entonces, ¿por qué seguir la tradición?» Intento mantener las cosas ligeras antes de que Linda pudiera responder. Jack intervino y le dijo a su madre que me dejara en paz porque es nuestro día. Sentí un alivio momentáneo al pensar que finalmente me estaba apoyando, pero luego agregó, además, no tiene sentido discutir sobre vestidos y tradiciones. Ahora sus palabras conllevan una sensación de resignación que no debería haber estado allí en lo que se suponía era nuestro día más feliz. Miré alrededor de la habitación con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera asegurarme que todo era normal. Simplemente el estrés hizo que todos actuaran de manera extraña, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Las señales de advertencia eran demasiado obvias para ignorarlas mientras nos preparábamos para nuestro primer baile. Jack me abrazó con los brazos extendidos, nuestros cuerpos se movían con la música, pero se sentía como si nuestra alma estuviera a kilómetros. Aparte, la canción Meant to Be a Celebration of Our Love parecía burlarse de mí, así que la señora CL, ¿lista para siempre?, preguntó Jack mientras la música se desvanecía. Sus palabras resonaban en el espacio entre nosotros. Si para siempre iba a ser como hoy, pensé, entonces lo hice. No lo sé, pero todo lo que dije fue sí, listo, ya que siempre estaré rezando para que la nube oscura se cierne sobre nosotros y se levante y que este extraño comienzo sea solo un destello en nuestro para siempre. Poco sabía que esto era solo el comienzo de una SAA que pondría a prueba no solo nuestro matrimonio sino la esencia misma de quien era. Parecía estar bajo ataque mientras todos levantaban sus copas para brindar por nuestro nuevo comienzo. Regresamos a mi acogedora casa de 3 habitaciones comprada con años de arduo trabajo. Estaba destinada a ser nuestro refugio seguro, un nuevo comienzo para una vida juntos. No sabía que esas paredes pronto se sentirían como una prisión, un escenario para batallas domésticas. La invasión comenzó sutilmente. Linda, quien vivió a solo 15 minutos, comenzó a llegar. Sin ser invitada, ella nunca perdió la oportunidad de criticarme por mi cocina, la disposición de la sala de estar, incluso el color de los azulejos del baño. ¿Por qué no puedes hacer nada más que esta pasta insípida de la que se burló durante una visita? Intervino semanalmente, pero parecía que lo hacía más para mostrar que genuino y preocupación. Las visitas de Linda se hicieron más frecuentes, casi como un reloj, cada una marcando su territorio. El comentario de SN, pero el shock más grande vino cuando llegó una tarde con maletas y un aire de derecho que podría asfixiar a cualquiera en un radio de 1 milla. En casa, nuestras decisiones a tomar juntos. Jack, ¿puedo hablar contigo por un momento? Logré apartarlo a un lado. Mi voz temblaba. Deberíamos haber discutido esto antes de tomar cualquier decisión. Él me miró con los ojos vacíos del amor y el apoyo que ansiaba desesperadamente. Pensé que había visto hace apenas unos meses mamá envejeciendo. CL, ella no debería estar sola, debería estar con la familia, dijo enfatizando la palabra familia como si yo no fuera considerado parte de ella. Así que no soy familia. ¿Es eso lo que estás diciendo? Que cuestioné, sintiendo que el ardor de la lágrima está empezando a formarse. ¿Qué pasa con lo que nos debemos el uno al otro que acabamos de recibir? Casado con Jack, se supone que este es nuestro momento para crecer como pareja, no jugar a las casitas con tu mamá. Pero mis argumentos cayeron en oídos sordos. La decisión se tomó así. Mi opinión, mis sentimientos, mi hogar, nada de eso parecía importar. Y entonces Linda se mudó.
Ya no podía encontrar un rincón tranquilo para leer, un momento de paz para reflexionar o incluso una mirada amorosa del hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida. Así fue como me di cuenta de que no solo estaba luchando por mí matrimonio o mi hogar, estaba luchando por mi identidad, mi dignidad y mi tranquilidad. Todo el tiempo un solo pensamiento resonaba a través de mi cabeza: cómo llegué a esto, cómo llegó mi vida a mi hogar. Mis elecciones se volvieron secundarias ante los caprichos de otra persona. Mi rincón de lectura ahora era un santuario para las posesiones de Linda. Mi cocina un escenario para sus críticas y mi esposo, bueno, él era un extraño suspirando con el enemigo, y todo esto fue solo el comienzo. Si antes pensaba que la vida era dura, no era nada comparado con la pesadilla vivida que siguió. La atmósfera en la casa se hacía más densa cada día, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre mí. Lo que me hizo peor aún eran las innegables 2 líneas azules en la prueba de embarazo que sostenía en mis manos temblorosas. Ojos libres de contener las lágrimas, me di cuenta de que este hito se había convertido en una piedra de molino alrededor de mi cuello. Cuando le conté a Jack sobre el embarazo, su respuesta fue tan mediocre como siempre: «Eso es algo que», murmuró, antes de cambiar rápidamente de tema para discutir un proyecto de mejoras para el hogar que tenía su madre. «A otro campo de batalla por su guerra psicológica estás comiendo de nuevo», decía. Sus ojos se dirigían hacia el modesto sándwich que me había preparado. «¿No deberías tener cuidado con el aumento de peso durante el embarazo? Esto es lo que me recomendó el médico, Linda», yo respondería reuniendo a todos los pacientes que he dejado. Los doctores estos días saben de lo que hablan. En mi época sabíamos cómo manejarlos embarazos. Y así continuó. A medida que pasaban las semanas mi energía disminuyó, pero las expectativas de Linda se dispararon. Ella convirtió mi casa en su palacio personal, ordenando yo para limpiar, cocinar y atender sus necesidades como si fuera una sirvienta en lugar de una nuera y una embarazada a esa hora. «¿Por qué no has aspirado la sala todavía?», gritaba desde su trono autoasignado. «El embarazo cansado no es una enfermedad, ya sabes». Jack una vez más permaneció notoriamente en silencio. Su conformidad. La tensión alcanzó un punto de ruptura durante otra acalorada discusión en la cena, donde Linda decidió criticar mi elección de nombres de bebé. «Ese es un nombre ridículo para un niño. También podrías ponerle un cartel de Celi en su regreso durante toda su vida escolar». Linda se burló. «Ya es suficiente, Linda. Este es mi hijo y tengo voz y voto en cómo criarlo». Se me acabó la paciencia, finalmente se agotó. «Así que ahora me estás respondiendo». Los ojos de Linda brillaron y su voz se intensificó. Jack intervino, pero no de la manera que esperaba. Apenas podía reconocer a la mujer que me miraba fijamente en el reflejo de mi anillo de bodas deslustrado, una mujer que poco a poco estaba perdiendo todo lo que una vez había valorado en su hogar: su dignidad y, lo más devastador, su voluntad de luchar. Y fue entonces cuando sucedió la traición definitiva que Linda llenó mi nostra. Triumph me miró fijamente a los ojos y dijo que si no puedes manejar una simple discusión familiar, tal vez no deberías ser parte de esta familia. Y Jack no dijo nada. Su silencio decía mucho, cortando más profundamente que cualquier palabra que pudiera haber sido. En ese momento me di cuenta de que mi pesadilla no se estaba desarrollando, ya se había desarrollado y yo estaba viviendo en ella. Mi vida se había convertido en un laberinto irreconocible de esperanzas destrozadas y sollozos reprimidos. Me movía como un zombi por las habitaciones que ya no sentía como mi hogar. El bebé dentro de mí parecía ser la única parte viva de mi existencia y me aferré a esa pequeña chispa de vida como mi último soofope, pero incluso eso se vio amenazado. Una tarde fría marcó mi punto de ruptura. Estábamos teniendo otro de esos dioses cenas familiares donde la tensión cortaba el aire como un cuchillo. Había pasado horas de pie cocinando una comida que sabía que Linda encontraría fallas sin importar cuán perfecta fuera. Cada crítica era un golpe. Cada burla una bofetada. Sabía que vendría otra. Y me preparé para ello, pero cuando finalmente llegó fue peor que cualquier cosa que ella hubiera dicho antes. ¿Realmente crees que eres apta para ser madre si ni siquiera puedes administrar una casa? ¿Qué vas a hacer con un bebé? Linda se burló. Mi corazón se hundió en mi estómago. Cada palabra era una puñalada a mi ya frágil autoestima antes de que pudiera decir algo. Jack se unió para sellar mi falla emocional. Mamá tiene razón. CL, necesitas intensificar, pronto seremos padres.
Eso fue el colmo. Un rayo de ira mezclado con el valor de toda una vida de resentimiento y humillación surgió a través de mí. Da un paso adelante, grité sorprendiéndome incluso a mí mismo con la intensidad de mi voz. Llevo a nuestro hijo durante meses administrando nuestra casa y aguantar el abuso emocional implacable de tu madre y tú me dices que dé un paso adelante. Tanto Jack como Linda parecían atónitos, pero yo estaba en racha. Un volcán finalmente entró en erupción después de años de represión. Ya terminé. Ya no puedo hacer esto. Dije. Se me quiebra la voz. No criaré a mi hijo en un ambiente donde su madre es tratada como basura. Si ustedes dos son lo que significa familia, entonces no quiero tener nada que ver con eso y con eso me levanté de la mesa dejándolos a ambos sin palabras, incrédulos. En realidad, Linda, esta es mi casa, la compré y tengo todo el derecho a decir quién se queda y quién se va. CL no. Hagas esto, hablemos de ello, Jack suplicó finalmente dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. No hay nada más de qué hablar. Dije, lágrimas corriendo por mi rostro. Con eso salí al aire gélido de la noche sin abrigo ni plan, solo una abrumadora necesidad de escapar. Cuando la puerta se cerró detrás de mí se sintió como un capítulo final, el acto final de una tragedia que se había prolongado durante demasiado tiempo. Comencé a caminar, cada paso un doloroso recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. No tenía idea de hacia dónde iba, pero no importó. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando el control de mi destino. Pero el costo de mi recién encontrada libertad era agonizantemente alto. El viento helado atravesó mis delgadas ropas mientras caminaba por las calles desiertas. Había caminado por lo que parecieron millas perdidas en una neblina de agotamiento emocional y físico. Ya casi estaba allí, casi en la casa de mis padres, como santuario en el infierno en que se había convertido mi vida, cuando mi pie se enganchó en una losa irregular del pavimento. Tropecé, torciéndome el tobillo dolorosamente mientras caía al suelo. El dolor era agudo, pero no podía igualar el dolor en mi corazón. Cojeaba y tenía los ojos llorosos. Finalmente llegué a la puerta de mis padres. La expresión de horror en sus rostros cuando abrieron la puerta me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi punto de ruptura había llegado, una fractura que debía haber estado hace mucho tiempo en una vida cargada de demasiadas grietas, y mientras me apresuraban a ir a la puerta hospital sabía que algo tenía que cambiar. No podía volver ni a la casa ni a Jack, y ciertamente no a la mujer en la que me había convertido. Las habitaciones del hospital tienen una forma peculiar de imponerte la realidad. Mientras yacía allí con el tobillo torcido elevado y él me revisaron el cuerpo para detectar cualquier complicación debido a mi caída. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Mis padres estaban allí. Sus rostros estaban grabados con preocupación y silenciosa furia por lo que había sucedido. Siempre habían sospechado que mi matrimonio estaba lejos de ser ideal, pero la profundidad de la disfunción finalmente había quedado al descubierto. Cerca, cariño, ¿qué vas a hacer ahora? Mi mamá finalmente rompió el silencio. Su voz estaba llena de preocupación. No lo sé, mamá, pero lo que sí sé es que no puedo volver a esa vida, no ahora. Nunca, respondí con mi propia voz más firme de lo que esperaba. Mi padre, que había estado paseando por la habitación, finalmente habló. No he estado haciendo nada más que pensar en mi mente un laberinto de escenarios potenciales, cada uno lleno de incertidumbre pero también teñido con la promesa de libertad. Fue entonces que mi teléfono sonó, un mensaje de texto de Jack CL donde necesitamos hablar contigo. Ignorando el mensaje de texto que apagué. Mi teléfono, lo que fuera que tuviera que decir, era muy poco y demasiado tarde. Ya había terminado de hablar. Mis acciones hablarían más fuerte que sus palabras. Mi primer paso fue una llamada a un abogado de familia, un paso decisivo para poner fin a mi desastroso matrimonio con mis padres a mi lado. Discutimos los procedimientos de divorcio, la custodia de los hijos y la pensión alimenticia. Había algo escalofriantemente clínico en afectar una relación fallida en términos legales, pero también me inculcó una sensación de empoderamiento. Por primera vez que estaba tomando el control de mi vida, tomando decisiones que priorizaran mi bienestar y el de mi hijo por nacer. Una semana después, Jack y Linda recibieron los papeles de divorcio y una notificación de desalojo de la casa. Mi casa. Lo había soportado, se sentía drástico, pero era necesario. Era mi primer paso hacia recuperar mi vida, la
Oscuridad me había consumido y hacia un futuro que, aunque incierto, guardaba la promesa de algo mejor. La sala del tribunal tenía ese aire frío y estéril que parece exclusivo de los lugares donde vive. Puede cambiar en un instante. Mi abogado se sentó a mi lado, una pila de papeles frente a ella, irradiando confianza. Mis padres estaban detrás de mí, su apoyo moral palpable a través de la habitación. Jack se sentó con una mirada de perplejidad derrotada, su madre Linda a su lado, su rostro una máscara de indignada incredulidad. Al Rice, anunció Bate, y el juez Morrison entró en la sala. El proceso de divorcio fue un torbellino de mentiras, una avalancha de hechos y acusaciones puestas al descubierto para que el tribunal las analizara a medida que se presentaban las pruebas del comportamiento abusivo de Linda y la negligencia de Jack. Sacado de contexto, solo estaba velando por el bienestar de mi hijo. Linda tartamudeó, su voz carente de su habitual arrogancia. Parece que su definición de bienestar es bastante retorcida. El juez Morrison replicó, claramente no impresionado. Finalmente, el juez emitió su veredicto. El tribunal por la presente concede Chloe Davis un divorcio completo de Jack Davis. La custodia del feto se le otorgará a C.L. Jack Davis. Usted debe pagar la manutención de los hijos según lo determine el Estado. Y la señora Linda Davis, considerando la extensa evidencia de su abuso y acoso emocional. $100,000 por tus acciones. Sentí que me quitaban un peso de encima cuando el ble bajó, pero fue un alivio agridulce. Mi matrimonio había terminado no con una explosión, sino con una lucha silenciosa de papeles legales. Era libre, pero a un costo que nunca podría haber tenido. Me imaginé cuando dije sí, cuando salimos de la sala del tribunal. Jack se acercó a mí con una mirada perdida en sus ojos. C.L. Lo siento mucho. Nunca pensé que terminaríamos aquí. Lo miré fijamente al ver al hombre que una vez pensé que pasaría mi vida. Y todo lo que sentía era un vacío donde solía estar el amor. Yo tampoco lo creía, Jack, pero aquí estamos. Ya es demasiado tarde para disculparme. Cuando salí del juzgado, el sol parecía un poco más brillante, el mundo un poco más colorido. Era como si estuviera viendo todo a través de nuevos ojos, no empañados por la constante ansiedad y angustia emocional. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Para mí, uno escrito en mis propios términos. Mi madre me abrazó con fuerza, lágrimas en sus ojos. Lo lograste. C.L. eres libre y todo es gracias a ti y a papá. No podría haber pasado por esto sin tu apoyo, respondí, agradecido más allá de las palabras. Siempre estaremos aquí para ti, dijo papá uniéndose al grupo. Abrazo. Esa noche me senté solo en mi casa, la casa que ahora era verdaderamente mía, y sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Estaba solo, pero no estaba solo por primera vez en años. Las únicas expectativas que tenía eran estar a la altura de mis expectativas. Todavía estaba aprensiva sobre los desafíos que me esperaban. Después de todo, iba a ser madre soltera con todas las responsabilidades que eso implicaba, pero cuando toqué mi vientre sintiendo los suaves movimientos de mi hijo por nacer, supe que estaríamos bien en mi doloroso viaje.